Bueno, listo. En el pasado he tenido la oportunidad de colaborar en distintos talleres. Esto es algo que realmente les motiva a hacer si en algún momento están interesados en aprender de una forma bastante sustanciosa lo que ustedes han adquirido, porque cuando tú enseñas es la mejor forma de cómo puedes asimilar esos conocimientos que ya has adquirido. En el pasado he tenido la oportunidad de colaborar en lo que fue el taller introductorio a la argumentación y oralidad que dictó la Sociedad de Debate en el año 2020. También tuve la oportunidad de colaborar en lo que fue el taller de debate competitivo para que las personas aprendieran acerca de lo que es el mundo del debate competitivo en general, que aprendieran a expresar sus ideas y bueno, en general esto es algo que también me apasiona porque considero que cuando nos sabemos expresar bien y tenemos como estos conocimientos básicos para transmitir las ideas es un plus para nuestra personalidad y sobre todo para comunicarnos con las personas, que es algo tan importante hoy en día. Como tal, le tengo bastante cariño a lo que es el área de la microeconomía. Precisamente en el año 2019 tuve la oportunidad de colaborar y de representar a la Universidad Industrial de Santander en lo que fue el concurso académico nacional de economía, que se realiza gracias a la Universidad del Rosario. Fui miembro también de la Sociedad de Debate. Los invito a que si están interesados en debatir, en mejorar sus habilidades de oratoria, lo pueden hacer a través de precisamente esto que fue un semillero y que ahorita pues ya es una sociedad. En el año también 2020, previo a la pandemia, asumimos con la valiosa compañía de esas personas que pueden ver en esta imagen, lo que fue la presidencia del centro de estudios. Entonces, bueno, aquí nos encontramos. Las personas que nos están acompañando, muchísimas gracias por estar presentes y bueno, con eso, pues ya podemos empezar con nuestro taller. Antes, me gustaría hacer un agradecimiento a la persona que me inculcó esta motivación para aprender Python, que es una de las herramientas que yo utilizo en mi día a día, inclusive para tomar notas. Entonces, bueno, agradecimientos a ese grandioso profesor que me dio todas las bases de, pues, de este lenguaje. Antes de continuar, vamos a hacer una pequeña pausa y los invito a que por favor hablen su navegador de confianza. Puede ser Chrome, puede ser Internet Explorer, puede ser cualquier navegador. Para ello vamos a instalar un pequeño programa y mientras se va descargando vamos a continuar con lo que van a ser las diapositivas para que no vayamos a retrasar este proceso, ¿vale? Entonces, les voy a explicar brevemente el proceso. Un momentico, les voy a compartir pantalla para que se pueda ver toda mi pantalla. Perfecto. Entonces, ahora abrimos el navegador. Voy a abrir una nueva pestaña. Y una vez que tenemos, pueden ver la pantalla de mi navegador. Perfecto. Entonces, los invito a que ingresen al siguiente enlace, anaconda.com, como la especie de serpiente de las zonas endémicas del Amazonas. Igualmente se los voy a compartir por el chat. Es un enlace, sencillamente escriban anaconda.com y le dan clic. Eso los va a llevar directamente a la página y les debería estar apareciendo algo similar a esto. Acabo también de compartir el enlace para que todos puedan ingresar y que no vayan a tener ningún inconveniente. Les agradezco que una vez ingresen ahí, levanten la mano como para que yo pueda darme una idea de cuántas personas van siguiendo el proceso. Por el momento veo que falta Angie, Julián Alberto, Julián Carrero, Sebastián Herrera. ¿Tienen algún inconveniente? Perfecto. Listo. Por el momento voy a asumir que ya todos están dentro de ese enlace. Vamos. Listo. Regresamos. Como tal, podemos ingresar por favor al enlace de Anaconda. Una vez nos encontramos en esta interfaz, muchas personas ya levantaron la mano. Eso significa que ya están dentro de ese enlace. Y lo siguiente que vamos a hacer, por favor, es
darle clic en el botón que se encuentra arriba a la derecha, que dice Get Started. Por favor, les damos clic ahí. Eso lo que va a hacer es preguntarnos que con qué queremos comenzar. Bueno, sencillamente quiero que se vayan a la última pestaña que dice Download Anaconda Installers. Esto, entonces ahí le damos clic, por favor, y eso nos va a llevar a esta pestaña. En esta pestaña pueden encontrar todos los instaladores por si están trabajando desde un sistema de macOS, de Linux o de Windows. También encuentran para si están trabajando con algún dispositivo con un procesador de 32 bits. Encuentran también aquí el instalador, ¿vale? Entonces, por el momento, lo que les voy a pedir que hagan es que descarguen este instalador de 64 bits. Y mientras se va descargando, retomamos nuestras diapositivas, ¿vale? Entonces, una vez hemos regresado acá, y mientras dejamos ahí que se vaya descargando nuestro instalador, me gustaría hacerles unas preguntas a las personas que nos están acompañando. Me gustaría preguntarles qué objetivo esperan alcanzar con este taller de Python. Es muy importante que sean sinceros, que digan, ok, yo quiero aprender Python porque a mí me llama la atención en algún futuro trabajar como profesor y ser investigador de algún tipo, o si me gustaría aprender Python para el mundo laboral o algo así por el estilo. Entonces me gustaría preguntarle a alguno de los participantes, en este caso de los que están en la virtualidad, antes de preguntarle a los que están acá. No sé, José, ¿por qué estás interesado en aprender Python? José Argüello, nuestro repre. José, no seas tímido. Hola, hola. No, no soy tímido, solo que no me dejaban hablar. Esto, no, hermano, porque es una herramienta muy importante y no he tenido la oportunidad de usarla en otras asignaturas. Entonces ya, vemos que por ahí revisamos Stat, AR, pero Python no he tenido la oportunidad de usarla y me parece fundamental conocerla. Yo espero en este curso tener como nociones básicas, como introducción, digamos que ir soltando ahí más adelante, pero sí como conocer de manera más orientada el software y seguramente digamos que uno puede sacarle el jugo más allá si se pone a cacharrearlo, si uno tiene como colaboración, seguramente va a conocer cosas o más rápido o cosas que seguramente uno no se va a dar cuenta si estuviese pues solo. Entonces, pues aprovechar que se dio la oportunidad y muchas gracias. Muchas gracias, José. No sé si alguna otra persona se anima a contarnos su experiencia de por qué quiere aprender a programar en Python. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrea, por contarnos tu experiencia y por contarnos por qué quieres aprender a programar en Python. No sé si te animarías a... ¿No? Bueno, como tal, les agradezco mucho por compartirnos sobre todo su perspectiva de lo que es programar en Python. Poco a poco vamos a aprender que efectivamente aprender a programar es una forma de cómo podemos interpretar y, digamos, resolver muchos problemas de los que nos encontramos en la vida diaria. A lo largo de que veamos este curso, nos daremos cuenta de ciertos conceptos que encajan mucho con lo que es la programación y, bueno, con lo que tú nos estabas mencionando, Andrea, que es la forma de cómo podemos pensar un problema para resolverlo, pero en este caso la programación nos ayuda a hacerlo de una forma algorítmica. Ya veremos qué significa ese concepto a lo largo de esta sesión, pero bueno, continuando, quiero decirles que el taller está orientado primero
Para las personas que están interesadas en aprender a programar, o sea, si no tienen ningún conocimiento acerca de la programación, si nunca han tenido ningún acercamiento, nunca salieron de algún colegio técnico, no pasa nada, este taller es para ustedes. Y lo segundo, personas que deseen y que estén, digamos, que estén relacionadas de alguna manera con los campos que son la ciencia de datos y el análisis económico. Es decir, aquellas personas que son investigadoras o que en algún futuro piensan especializarse en ciencia de datos para trabajar con empresas que manejen mucho volumen de datos. Entonces, bueno, para esas personas, este taller es para ustedes. ¿Listo? Entonces, para continuar, hay una pregunta que normalmente surge a la hora de aprender a programar en cualquier lenguaje y aprender cualquier herramienta que podamos ver a lo largo de nuestra carrera. En economía nosotros escuchamos acerca de herramientas como R, Gretel, Stata, inclusive Python, pero en el mundo en general, en el mundo de las empresas y el sector privado, se manejan otro tipo de lenguajes. También las ingenierías adquieren algunos otros lenguajes como lo puede ser C++, Java o JavaScript. Ustedes se preguntarán por qué una persona estaría interesada en aprender cada uno de los lenguajes o por qué yo debería aprender un lenguaje u otro. Y la respuesta es bastante sencilla. Cada lenguaje tiene como tal un fin específico. Como tal un fin específico. Pero si nosotros cambiamos la pregunta de una mejor manera, digamos, podemos hacer para responder esta pregunta, tenemos algo más. Tenemos que preguntarnos qué diferenciamos con cada uno de los lenguajes, qué deseamos aprender, qué deseamos resolver. Cuando nosotros nos preguntamos esta pregunta, ¿qué es lo que queremos hacer? Normalmente nosotros lo que hacemos con un lenguaje que nos sirve para realizar o resolver ese problema que estamos deseando solucionar. En este caso, en el sector privado, en el sector de investigación y de la academia, hay diversos lenguajes que funcionan para distintas cosas. El desarrollo de backend y el desarrollo móvil, es decir, desarrollar aplicaciones, desarrollar la parte más técnica de lo que serían las páginas de Internet, se puede realizar con distintos programas, Stata, Java y C++. Son programas que se usan mucho en las ingenierías para programar diversas cosas y, digamos, llevar a cabo los sistemas operativos que funcionan detrás de cualquier computador, detrás de cualquier celular y así en general. Para el desarrollo de páginas web o desarrollo frontend, que es la parte visual de una página de internet, visual, Facebook, para eso. El tema que a nosotros nos compete, que en este caso es la ciencia de datos y tenemos diversos software o programas lenguajes de programación. En este caso encontramos dos que son muy conocidos, como software de distribución libre, es decir, básicamente tenemos acceso a ellos y es la comunidad la encargada de mantenerlo, actualizarlo y constantemente estar innovando en las herramientas que podemos adquirir con este lenguaje. Ustedes van a encontrar con una pregunta cuando ya empiecen a tener una gran trayectoria a lo largo de su carrera y es, ¿debería aprender R o debería aprender Python? Porque ahorita mismo son los dos lenguajes por excelencia para hacer ciencia de datos y análisis económico por las dos razones que les acabo de mencionar, que son distribuciones de software libre, es decir, cualquier persona lo puede descargar y nunca va a tener que pagar por utilizar estos servicios, porque son creados por la comunidad y para la comunidad. Y bueno, precisamente por esos otros conceptos que pueden estar asociados a cada uno de los lenguajes. El día de hoy yo los vengo a motivar de que aprendan Python, precisamente porque es un lenguaje que no solamente se limita al análisis económico, sino que es un lenguaje mucho más versátil. Y ya veremos por qué es un lenguaje mucho más versátil. Entonces, recapitulando, cada persona debe decidir qué lenguaje y qué herramienta va a utilizar en función de esos objetivos que se planteen. En este caso, si deseamos hacer ciencia de datos y análisis económico, R y Python van a ser muy buenas opciones. Pero si desean hacer más cosas, Python va a ser una herramienta indispensable para su día a día. ¿Por qué aprender Python? Son razones muy sencillas. La primera es que Python tiene una forma muy sencilla de escribirse y tiene una elegancia a la hora de escribirse. ¿A qué hago referencia cuando normalmente digo que es sencillo y elegante? Cuando nosotros escribimos código en Python, nosotros podemos leerlo como si fuera un texto.
Básicamente es un lenguaje que se diseñó para que los humanos aprendiéramos a establecer una serie de normas y darle instrucciones a la computadora, que básicamente eso es lo que es programar. Programar es básicamente darle instrucciones a la computadora. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos comunicamos con la computadora, a veces con lenguajes como C++ y Java, puede ser muy difícil entenderlo y es mucho más difícil, digamos, aprender todos los conocimientos y conceptos que son indispensables para este lenguaje. Entonces, sencillamente esto es uno de los puntos indispensables para aprender Python. Python va a ser muy fácil de leer y ya veremos por qué. La segunda razón, se las he recalcado a lo largo de este taller, es que es software libre y tiene una comunidad activa. Este segundo factor hace que Python se desligue completamente de R, porque mientras la comunidad de R es una comunidad activa que hace renueva, digamos que actualiza estos módulos que utiliza R, es decir, estas herramientas que componen al lenguaje, Python es un lenguaje que tiene una comunidad extremadamente gigante. Es una comunidad en la cual las personas normalmente pueden preguntar y normalmente van a encontrar a muchas personas respondiéndoles y dándoles sugerencias de cómo pueden solucionar problemas, de cómo pueden hacer el código mejor, de cómo pueden hacer mejores implementaciones. Si en algún momento ustedes se sienten limitados de alguna manera con Python, créanme que siempre van a encontrar alguna persona que les va a colaborar en lo que es este lenguaje. Es tan importante la comunidad que hay personas que se sienten identificadas con este lenguaje. Estas personas se hacen llamar a sí mismas Pythonistas, personas fanáticas del lenguaje que decidieron especializarse por todas estas ventajas que les ofrece Python. Lo siguiente les voy a decir es su versatilidad. Como ya les dije, R es un lenguaje diseñado para la ciencia de datos y el análisis económico, pero Python es un lenguaje que es inclusive más versátil y que tiene una mayor conexión con distintas interfaces. Podemos hacer distintas cosas con Python, que se las voy a resumir en la siguiente diapositiva. Primero, tenemos que aclarar qué es Python. Sencillamente, Python es un lenguaje de programación. Y cuando hablamos de programación, como ya les mencioné, es darle instrucciones a la computadora para solucionar problemas. Es decir, nosotros estaremos creando soluciones, creando programas y no solamente limitándonos a darle, digamos, clic a un mouse para obtener un resultado, sino por el contrario, queremos crear interfaces, queremos crear cosas con las cuales nosotros podamos hacer mucho más fácil distintas tareas que necesitemos llevar a cabo. Lo siguiente, con lo cual les voy a decir por qué Python es muy versátil, es los campos en los que se pueden especializar con Python. Python no solamente se limita a la ciencia de datos y el análisis económico, que es ese proceso mediante el cual extraemos datos, los procesamos y luego los analizamos. Y después hacemos nuestro correspondiente paper científico o nuestro correspondiente resultado, que puede ser inclusive un trabajo de grado. Python no solamente se limita a esto. Tenemos distintas especialidades y me gustaría resumírselas en estas 4 áreas. Tenemos el backend, que sencillamente quiero que tengan en cuenta que es procesar información, pero desde las bases de datos. Normalmente cuando nosotros entramos a Internet hay una parte visible y hay una parte a la cual nosotros no podemos tener acceso. Esa parte a la cual nosotros no podemos tener acceso son las bases de datos, porque sería muy irresponsable que cualquier persona que entrara a Internet tuviera acceso a todas las contraseñas de los usuarios, a todos los números de cédula o a todos los números de identificación de nuestros usuarios. Entonces, precisamente, el backend surge para precisamente mantener una capa de seguridad y de alguna manera manejar esas bases de datos y cuando cuando se requiera enviar esta información a los usuarios, ahí es cuando el backend va a intervenir. Entonces, sencillamente quiero que se queden con que es procesar información desde las bases de datos. Está otra rama muy importante que es el Internet de las cosas. Si ustedes en alguna ocasión han visto una nevera con Internet o han visto un televisor que antes era netamente para consumir, empezar a transmitir Internet, bueno, sencillamente eso es Internet de las cosas. Es cómo nosotros podemos llevar el Internet a esas herramientas de la vida cotidiana. Hoy en día se está profundizando en lo que serían los autos autónomos. Entonces, el Internet de las cosas es la forma en cómo nosotros podemos llevar esas herramientas digitales a esos dispositivos de la vida cotidiana. Con Python nosotros también podemos hacer esa integración de esas tecnologías. Entonces, bueno, quiero que se queden con eso. La tercera rama con la que quiero que se queden es con la inteligencia artificial.
Python se ha convertido por excelencia en la interfaz número 1 para hacer inteligencia artificial. Digamos, empresas como lo pueden ser Google, IBM, han montado muchísimos de sus software en lo que es Python, manteniéndola como ese lenguaje por excelencia en el cual se puede ejecutar líneas de código complejas para hacer lo que es entrenamiento de redes neuronales y muchos procesos complejos que son, digamos, la parte más avanzada de hacer ciencia de datos y análisis económico, sobre todo ciencia de datos. Por último, Python también se puede, una persona que aprende a programar en Python también se puede especializar en lo que es seguridad informática, pero este curso no está enfocado en eso. Entonces, continuemos con nuestras diapositivas. Por el momento, me gustaría revisar cómo va la instalación de ese instalador que dejamos corriendo. Me gustaría que las personas levantaran la mano si ya se les descargó. Pueden alzar la mano. Tranquilos que aquí también está lanzando la mano. ¿Ya? Perfecto. Estos minuticos los pueden aprovechar para tomarse una pausa, respirar, pensarse. Perfecto. Entonces, dado que ya varias personas tienen instalado el instalador, valga la redundancia, vamos a continuar con nuestras diapositivas. Entonces, vamos a proceder. La principal herramienta de trabajo con la cual nosotros vamos a estar trabajando se llama Anaconda. Precisamente nosotros descargamos esa interfaz hace un momento para que ahorita podamos hacer esa instalación y empezar a configurarlo a nuestro antojo y que podamos tener esos primeros pasos con el lenguaje. ¿Listo? Hay una pregunta que ustedes pueden hacerse y es, ¿cómo puedo yo correr Python? ¿Cómo puedo ejecutar líneas de código de Python? Bueno, para responder esto, quiero decirles que Python es un lenguaje que está distribuido y es multiplataforma. Al ser multiplataforma puede ser corrido, puede ser ejecutado desde distintos lugares. ¿A qué lugares hago referencia? Puede ser corrido desde una terminal de comandos. Si alguna vez has tenido conocimiento de qué es una terminal de comandos, déjame felicitarte, tienes algo muy importante aprendido, y es el hecho de cómo podemos comunicarnos con la computadora de una forma mucho más ágil. Cuando ustedes empiecen a llegar a los últimos semestres, si desean hacer experimentos económicos y diversas cosas de este estilo, muchas veces ustedes van a requerir de, digamos, por ejemplo, alquilar algunos servidores en la nube, como puede ser de la nube de Microsoft, la nube de Google o la nube de Amazon. En este caso, cuando nosotros necesitamos utilizar estos servidores, estos computadores que nos ofrecen en línea, la forma de cómo nosotros podemos comunicar con esos computadores se hace a través de una terminal de comandos. Entonces, quiero que sepan que desde Python, con esta terminal, nosotros podemos ejecutar líneas de código de Python. La segunda forma en la cual nosotros podemos correr código de Python es a través de herramientas en línea, pero a través de herramientas en línea que son amigables con el usuario. ¿A qué herramientas hago referencia? A dos en específico, a Google Colab y a Terminal. Si ustedes buscan Google Colab en Internet, se darán cuenta que Google, si ustedes tienen una cuenta de Gmail, les va a permitir desde su cuenta de Drive ejecutar líneas de código de Python de una forma muy similar a como la vamos a hacer con Anaconda. De hecho, Google Colab nace como una réplica para hacer servicio en línea de lo que vamos a hacer con Anaconda. Entonces, si ustedes aprenden a utilizar Anaconda, aprenden a utilizar lo que es Google Colab y aprenden a utilizar lo que es Terminal. Les recomiendo de forma enfática que aprendan a utilizar estas dos herramientas que va a ser exactamente lo mismo que vamos a hacer. Y de hecho en alguna clase me gustaría explorarlo, pero solamente quiero que se queden con que esta segunda herramienta permite que hagamos líneas de código de Python, que hagamos nuestros análisis, pero con varias personas trabajando desde distintos lugares. Es decir, algo así como lo podemos hacer con Google Docs o con Google Sheets. ¿Vale? Lo siguiente es a través de entornos locales.
La tercera forma en la cual nosotros vamos a poder correr código de Python es a través de herramientas como Anaconda, que son softwares completos que nos permiten ejecutar líneas de código de Python y otras cosas adicionales que ya vamos a ver. Entonces, ¿qué es Anaconda? Anaconda es como tal un entorno virtual, tiene muchas herramientas adicionales que vamos a estar profundizando un poquito cada una para que realmente tengamos esa destreza a la hora de estar haciendo nuestros análisis y que si en algún momento tenemos algún inconveniente sepamos cómo tenemos que solucionarlo. Ahorita me gustaría explicarles un concepto muy breve antes de comenzar con nuestro taller, con la parte técnica, que son todos esos conceptos que vamos a estar aprendiendo, y es explicarles el concepto de qué es un editor de código y por qué yo les recomiendo que utilicen un editor de código a lo largo de su carrera. A lo largo de su carrera, un editor de código lo que va a hacer es permitirles escribir las instrucciones de un programa. Puede ser el programa de Stata. Muchas veces los programas de Stata tú lo que haces es copiar unos comandos y se los envías a Stata para que Stata los ejecute y te traiga un resultado. En este caso, el editor de código lo que te permite es llevar esa contabilidad de esos comandos. De alguna manera es como irlos escribiendo. Y el punto positivo que tiene un editor de código es que el editor de código a ti te ayuda a resaltar la sintaxis. Por resaltar la sintaxis hago referencia a algo que les mostraré un poquito más adelante, y es que permite resaltar lo que tú estás escribiendo. Eso nos ayuda muchísimo para que, digamos, bajemos la carga cognitiva y, digamos, cuando nosotros estemos escribiendo líneas de código, no nos vayamos a enredar tan fácil. Si se nos escapó alguna letra, el editor de código nos va a señalar que nos equivocamos y que no colocamos esa letra. Entonces, eso va a ser muy importante porque en algún momento cuando estemos estresados, cuando estemos ejecutando líneas de código, necesitamos tener con claridad dónde ocurrió el error. Y el editor de código nos ayuda a hacer esa revisión. El editor de código con el que vamos a estar trabajando por defecto va a ser el que nos trae ya Anaconda. El editor se llama Visual Studio Code y es un editor de código diseñado por Microsoft. Solamente quiero que se queden con eso. Ustedes se preguntarán hasta este punto qué es un editor de código. Y tranquilos, no quiero abrumarlos con muchos conceptos, solamente quiero que se queden con que es una herramienta que nos permite trabajar con archivos de texto plano. Y aquí quiero distinguir algo, porque esto ustedes lo van a ver en toda su carrera. En toda su carrera de economía ustedes van a trabajar con distintos tipos de archivos. Archivos de Stata, archivos de R, archivos de Python. Entonces quiero que ustedes se lleven un concepto muy clave para que nunca más se les vuelva a olvidar. Un editor de código es un archivo que nos permite trabajar con archivos de texto plano. ¿Cuáles son los archivos de texto plano? Los archivos de texto plano son todos aquellos archivos que nosotros podamos entender y escribir desde un bloc de notas. Desde un bloc de notas. Repito. ¿Por qué esto va a ser muy importante? Porque aquí encontramos un ejemplo que nos permite diferenciar. Existen dos tipos de archivos, los de texto plano y los archivos binarios. Quiero hacer esta diferenciación desde ya. A la izquierda tenemos digamos, un script de Python, código de Python que después vamos a ejecutar. Y a la derecha tenemos exactamente el mismo script de Python, exactamente el mismo texto, pero quiero que vean la principal diferencia. A la izquierda lo estoy haciendo con el bloc de notas y a la derecha lo estoy haciendo con lo que es Word. Si yo trato de abrir el archivo de Word, que es un archivo binario, desde el bloc de notas, va a pasar lo siguiente. Y es que nos va a presentar algo similar. A la izquierda, el archivo que escribimos desde el bloc de notas se puede entender. A pesar de que ahorita no tenemos los conocimientos de base, nosotros de alguna manera podemos entender algo de una función y algunas cosas, pero se entiende. A la derecha, si nosotros tratamos de abrir un archivo de Word desde el bloc de notas, nos daremos cuenta que tiene una serie de garabatos. Y ustedes no tienen por qué tratar de entender esos garabatos. Sencillamente quiero que se queden con un archivo binario. Existen muchos procesos complejos porque precisamente son propios del archivo con el que estamos trabajando. En este caso, alguna de estas letras puede estar haciendo referencia a el espaciado que estamos haciendo. Si lo queremos un interlineado, no sé, de 1.5 o lo queremos de 2. Si alguna letra está en mayúscula, probablemente eso viene representado por alguno de estos garabatos. Nosotros no podemos entender eso. Entonces, cuando nosotros trabajamos con lenguajes como Stata, como Python, como R, siempre vamos a estar trabajando las instrucciones en lo que va a ser texto plano. Por eso, es muy importante que se queden con este concepto.
Lo siguiente es que deberíamos trabajar con un código, con un editor de código y no con el bloc de notas, porque atrásito les acabo de decir de que eso lo podemos hacer con el bloc de notas. Y quiero que observen la principal diferencia. A la izquierda y a la derecha tienen exactamente el mismo código, podríamos decirlo, que más adelante entenderemos qué es lo que hace, pero sencillamente quiero que se queden con que el editor de código nos está resaltando en la parte derecha lo que son las funciones, nos está resaltando condicionales y nos está resaltando las variables de una forma específica. A la izquierda, el editor de bloc de notas no nos permite hacer eso. Es simplemente un lugar donde podemos escribir y, como bien lo dice, escribir algunas notas, pero no va a ser para nada profesional. Entonces, una vez digamos, tenemos este conocimiento en nuestra cabeza, me gustaría preguntarles si tienen hasta el momento alguna duda para proseguir directamente. Uriel, una pregunta. Estoy un poco Adelante. confundida con lo de el editor de código y el bloc de notas. O sea, el bloc de notas sería una buena opción, pero entonces vamos a preferir mejor el editor de código, que es el que tienes a tu lado derecho, pues yo lo veo derecho, pero realiza la misma función de un bloc de notas, sino que de este editor de código, digamos que como tú dices, se ve como resaltadas las variables o las instrucciones de una manera más entendible. Eso, es que estaba confundida con... O sea, los dos se pueden usar, pero es mejor usar un editor de código, ¿sí? Es correcto. De hecho, si ustedes empiezan a trabajar con un editor de código, se volverá una herramienta indispensable, porque el editor de código que vamos a estar trabajando permite añadir extensiones, que es como descargarle aplicaciones internas, que básicamente nos van a ayudar, uno, a reconocer los errores en los cuales nosotros, digamos, omitimos, por ejemplo, alguna palabra clave. Ejemplo, aquí estamos escribiendo la sentencia def, estamos escribiendo def, y si por alguna razón nosotros escribimos, no sé, dep, dep, lo que va a hacer el editor de código es decirnos, oye, hay un error, nos va a resaltar dónde está el error y nos va a decir, corrígelo porque estás escribiendo esta palabra mal. Esto no solamente aplica para Python, aplica para cualquier extensión que tú añadas. De hecho, el editor de código este editor de código que vamos a estar trabajando permite hacerle extensiones para trabajar con archivos .do, que son los archivos que recibe Stata por defecto. Entonces podemos entender esos comandos ahora. En algún momento, probablemente en las últimas sesiones, podemos ver cómo podemos personalizar este editor de código y hacer estas cosas que les estoy mencionando. Pero quiero que se queden con que si descargan Anaconda, este editor de código va a venir por defecto y ustedes van a poder utilizar esto no solamente para Python, sino que lo van a poder utilizar con cualquier otro lenguaje de programación. Lo pueden utilizar para programar cualquier cosa y les va a servir precisamente para no hacerles el trabajo más fácil. La razón de ser de un editor de código es hacerles a los programadores el trabajo más sencillo. ¿Listo? Entonces, gracias Sofía por esa aclaración y en que hayas hecho la pregunta. Y sencillamente quiero que se queden con que normalmente Python tiene distintas formas de ejecutarse. En este caso, como ustedes pueden estar observando, esto es una consola interactiva de Python, que no quiero que se estresen, no quiero que se asusten, esto no es lo que vamos a estar trabajando, pero si en algún momento ustedes se encuentran con algo así, la terminal esta que ustedes están viendo, este programa, sencillamente lo que hace es recibir comandos y regresarnos un resultado inmediatamente. Es una forma como de conversar con Python una línea de código a la vez, y ya veremos por qué estoy diciendo una línea de código a la vez. Con esto ya hemos terminado como tal la parte de lo que es entender con qué herramientas vamos a estar trabajando. Vamos a hacer ahora sí la instalación de nuestra herramienta de trabajo antes de proseguir con la parte técnica de esta sesión. Entonces, lo primero que voy a hacer en este caso es abrir mi explorador de archivos, sencillamente es esta carpetica de acá. Y una vez tenemos esta carpetica de acá, nos encontraremos probablemente en descargas lo que fue el instalador de Anaconda. Una vez nosotros le damos clic en el instalador, se nos va a desplegar una pestaña de este estilo. Sencillamente es la guía de instalación de Anaconda. Entonces, quiero que por favor le den en Next, que le digan que están de acuerdo
que aceptan esos términos. Pueden leerlos con mucha confianza, no pasa nada. Y aquí lo que nos va a estar preguntando es que en qué usuarios yo deseo instalar. Anaconda como tal se puede instalar en todos los usuarios que ustedes tengan en su computadora, pero lo que yo les recomiendo es que lo hagan sencillamente en Just Me, o es decir, solo en mi usuario. Una vez que le hemos dado clic ahí y le damos en siguiente, nos va a preguntar en qué carpeta queremos guardar. Como tal, yo les recomendaría que lo dejen así por defecto, no tienen que hacer más, sencillamente darle en Next, y les va a preguntar algo más. Les va a preguntar si quieren añadirlo al path, va a aparecer algo así como PATH, esa va a aparecer digamos, de seleccionada, y va a aparecer por defecto seleccionada la segunda opción. Déjenlo tal cual, no tienen que hacer más. Una vez que ustedes le dan acá en Next, se les va a comenzar el proceso de instalación de todas estas herramientas que va a requerir Anaconda y todos esos programas internos. Entonces, los invito a que le den en Next y si en algún momento tienen algún inconveniente, me lo hagan saber. Para eso nos podemos tomar unos 5 minutos mientras digamos, yo tomo un poquito de agua y tomamos esa pausa que tenemos en pantalla, ¿vale? Entonces los invito a que le den Next y que si alguno tiene algún inconveniente al hacer este proceso de instalación, me avise por favor de una vez. Yo por el momento le voy a dar en cancelar porque yo ya lo tengo instalado, precisamente lo instalé para tenerlo listo. Entonces le voy a dar que inicie. Voy a cerrar aquí brevemente el administrador de archivos y voy a pasar por puesto para las personas que están acá. Entonces, Andrés, cuéntame, ¿tienes algún inconveniente? Ahí en opciones avanzadas me dice dos opciones, dice My Path Environment. Deja ¿Cuál seleccionar, seleccionamos? hay dos casillas, ¿cierto? Sí. Una arriba y una abajo. Deja deseleccionada la de arriba y selecciona la de abajo. Es decir, nada más dale clic a la de abajo. Vale. Creo que así viene por defecto, seleccionada la de abajo. ¿Listo? ¿Pudiste? Sí, ya la de abajo viene por defecto. Perfecto. Mientras se hace esa instalación, va a tomar como unos 5 minuticos, dependiendo de la velocidad de su internet y de la velocidad a la cual el computador pueda almacenar esos datos dentro del disco duro. Entonces, por el momento, tomémonos una pausa de 4 minutos, retomamos a las 9:10. Entonces, si tienen algo que hacer, si necesitan ir al baño, tomar agua, pueden hacerlo en estos 4 minutos, no se preocupen, que retomamos a las 9:10. Una pregunta en donde se le tiene que quedar, en donde dice Anaconda Environment o la que dice 3.8. En la Hola, segunda opción. Ay, qué pena. la segunda opción. Cuando les aparezcan las dos pestañitas, eso se llama Advanced Settings, creo, configuraciones avanzadas, dejen seleccionada la segunda. Como tal, creo que así viene por defecto, entonces déjenlo tal cual, no tienen que hacer ninguna modificación, no se preocupen.
Bueno, creo que ya me están escuchando perfectamente. Les di 2 minutos de más porque realmente quiero que... Ahora sí. Bla, bla, bla. Probando, probando, probando. ¿Me escuchan? Perfecto. Listo. Entonces, continuando con nuestro taller, vamos a empezar con lo que van a ser los fundamentos de Python. Cuando hablamos de fundamentos, vamos a hacer referencia a varias cosas. En primer lugar, aquellas operaciones matemáticas que vamos a poder realizar con Python. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de lo que van a ser los objetos de Python, que ya veremos qué son. No se preocupen, sencillamente quiero que se queden con algunos de los conceptos que vamos a estar trabajando. En tercer lugar, variables. Y más adelante vamos a ver una que otra cosita. Como tal, aquí está nuestra primera diapositiva, que son los operadores numéricos. ¿Qué operaciones nosotros podemos realizar desde Python? Desde Python nosotros podemos hacer lo que son sumas, restas, multiplicaciones, potencias, y cada una de estas operaciones se escribe de una forma específica. Entonces, para empezar a, digamos, trabajar con estas operaciones matemáticas, los invito a que por favor, en primer lugar, le demos clic en nuestra tecla de Windows, si estamos trabajando desde Windows, y despleguemos como tal la siguiente interfaz, que es en la que vamos a estar trabajando a lo largo del curso. Anaconda Navigator. Si ustedes encuentran algo así como Anaconda Prompt o Anaconda PowerShell, les recomiendo que no las abran, porque una vez ustedes abran Anaconda Navigator, se van a abrir estas internamente. Pero bueno, eso no es importante ahorita. Ahorita es importante que por favor le den clic a esta opción, que es la aplicación de Anaconda Navigator. Una vez yo le doy clic, va a pasar lo siguiente. Si lo dejamos quieto, van a empezar a abrirse una serie de terminales. Nosotros no vamos a tener contacto con ellas, pero va a aparecer esta forma, que es el símbolo de Anaconda, y ya vamos a ver qué es lo que nos debería aparecer. ¿Mm? Listo. Como tal, vamos a ver que ya se haya abierto Anaconda. Listo. Aquí los voy a invitar a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a irnos a Environments, por favor. Una vez estamos en Environments, quiero que deseleccionemos esta opción que dice Install y que vayamos en la opción de All, por favor, para que digamos, que nos aparezcan qué cosas tenemos instaladas y qué cosas no tenemos instaladas. En este caso, vamos a hacer la instalación de algunas herramientas básicas con las que vamos a estar trabajando a lo largo de muchas clases, que en primer lugar traten de escribir NumPy. Efectivamente yo la tengo instalada, pero no sé si ustedes la tengan instalada. Está seleccionada por defecto. Vamos a hacer la revisión de la segunda, Pandas. ¿Les aparece a todos de casualidad? Perfecto.
La siguiente, Matplotlib. Lib, algo así. Perfecto. Quiero que por favor busquen Seaborn. ¿No te sale Anaconda? Regalen un momento.
Qué pena con ustedes. Uno de los estudiantes había tenido un problema al momento de hacer la instalación de Anaconda. Como tal, me gustaría saber si hay alguna otra persona que no haya podido abrir Anaconda Navigator. Este es el momento de hacerlo porque hay una forma en la cual ustedes van a poder seguir el curso, pero necesito que me digan si pudieron o no. Ok. Listo, como tal hay un Yo todavía no estudiante. he podido, compañero. Tranquilo, no pasa nada, no se preocupe. Mientras se termina de hacer pero bueno, el problema lo tuviste porque ya lo instalaste y no lo puedes, no encuentras la aplicación de Anaconda o porque no se ha terminado de hacer la instalación. No, no se ha terminado de hacer la instalación. Te debe faltar algo como esto, ¿cierto? Sí, exacto. Falta un poquito. Sí, una compañera también presenta exactamente el mismo inconveniente. Entonces, regálenme un momento mientras le colaboro. Listo. Mientras la compañera se le termina de hacer la instalación, yo ya le colaboro a ella individualmente. Vamos a rectificar otra de las librerías. En este Uriel, qué caso, pena interrumpirte. no, tranquila, Sofía, adelante. Es que a mí ya me descargó la aplicación, pero no sé por qué me sale y que Navigator está error, algo así me sale. Y sale como esa, como una arañita y como con algo rojo. No Ok. sé cómo pueda mostrar lo que tengo que hacer. Te tuvo que aparecer Spider. No es Spider, es esta aplicación. Listo. José, porfa, ¿puedes mutearte? Gracias. Nata, tú también. Muteada. Listo. Entonces, bueno, ahora vamos a continuar entonces como tal con la instalación. Vale, para las personas que en algún momento tuvieron algún inconveniente, voy a hacer brevemente eso para que quede en la grabación, no se preocupen. Cuando ustedes ingresan a su Drive, aquí van a encontrar una pestaña que es este botón de nuevo. Si ustedes le dan clic ahí, les va a aparecer la opción de más. En este caso, los invito a que le den en más y probablemente aquí no les vaya a aparecer esta aplicación de Collaboratory. A mí me aparece porque yo ya la instalé. Entonces, si no les aparece, le dan por favor en conectar más aplicaciones. Esto lo que les va a permitir es ejecutar todo lo que vamos a hacer, pero desde Google. Esto tiene unas limitaciones, pero quiero que se queden con que lo pueden hacer de esta manera. Entonces, una vez estamos en esta pestaña, colocamos Collaboratory, esta, les va a aparecer esta, le dan clic adentro y aquí les va a aparecer que instalar. En mi caso yo la tengo instalada, entonces no me lo permite. Y una vez que se instale, simplemente cierran todas estas cosas y hacen lo siguiente, nuevo, más, y abren Google Colab. Una vez que ustedes hacen eso,
va a pasar lo siguiente, y es que ustedes van a poder seguir exactamente el curso porque esta interfaz es idéntica. De hecho, es una réplica de lo que es los cuadernos de Jupyter. Ahora sí, regresemos a nuestro curso. Cerremos por acá. Listo. Cerremos un momento acá. Ahora, estábamos viendo los operadores numéricos, la suma, la resta, la multiplicación, la potencia, la división y lo que va a ser la división euclidiana y otra operación que probablemente algunos conozcan, que es la operación de módulo. Ya veremos cómo se ejecuta cada una y para qué nos sirve precisamente cada una de estas operaciones. Entonces, por favor, vamos a Anaconda. Una vez nos encontramos en esta interfaz de Anaconda, por favor le vamos a dar en Home, en el botoncito de Home. Como tal, en esta pantalla de Home es desde donde nosotros vamos a desplegar todos esos ambientes virtuales que vamos a estar creando. Por ejemplo, un ambiente virtual son los cuadernos de Jupyter. Otro ambiente virtual puede ser un editor de código como Visual Studio Code. Otro ambiente puede ser inclusive RStudio. Esas son otras las maneras como en las cuales nosotros vamos a poder ejecutar estos ambientes virtuales. En Environments, lo que nosotros encontramos en esta pestaña es sencillamente las cosas que nosotros tenemos instaladas y son esas librerías que después vamos a poder importar. Digamos, son como piezas de código que le vamos a añadir a Python para que tenga superpoderes. Aquí en el módulo de Learning encuentran la documentación de todas esas herramientas que tenemos instaladas. Si ustedes son muy curiosos, pueden leer esa documentación, pero quiero asegurarles que a lo largo del curso nosotros vamos digamos, a explicar mucha de la documentación de Python, que es esas instrucciones que nos debería utilizar Python, cómo podemos aprender el lenguaje, pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Entonces, regresando a nuestra pestaña de Home, vamos por favor a darle clic en algo llamado Jupyter Notebook, aquí en el botoncito de Launch o lanzar, o desplegar puede ser. Las personas que están desde Gmail, no se preocupen, ustedes ya lo tienen desplegado. Estoy viendo que ya poco a poco se están abriendo todas las pestañas. Si les pregunta con qué lo quieren abrir, díganle que lo quieren abrir con Google Chrome. Con Google Chrome. Y que, perfecto. ¿Listos? Les debería estar apareciendo algo similar a esto. ¿Me confirman con una manito levantada? Una vez que ustedes se encuentran en esta interfaz, les agradezco que por favor levanten la mano. Bueno, ya hay varias personas acá adentro que ya lo tienen instalado. Es para que nosotros podamos proseguir. Un momentico.
¿Puede volver a mostrar cómo es que se entra ahí? Es que no sé. Antes de continuar, ya todos los que están presenciales están en la pestaña que les corresponde. Entonces no se No, preocupen. yo no. Ah, ok, virtualmente, tranquila. ¿Cómo Eh, entro? Ahí. vale, repito, tranquila. Tú abres Anaconda Navigator y le das por favor en la pestaña de Jupyter Notebook, cuadernos de trabajo de Jupyter, en la opción de Launch. Una vez tú le das en Launch, va a aparecer como algo acá, como digamos una barra en la cual se empiezan a cargar las pestañas. Entonces, una vez que pasa eso, él te va a preguntar que en dónde quieres abrirlo. Te recomiendo que lo hagas en el navegador de confianza, en Google Chrome, en Explorer o en Firefox. Entonces, una vez que ya lo tengas, que ya estés ahí, porfa, levanta la mano para que podamos proseguir, ¿vale? Espera que hay un compañero que todavía no lo ha hecho, entonces, espérame un momento. Me aparecen unas carpetas y la primera dice 3D Objects. Ahí está bien. Oye, espera que ya regreso bien, acá un poco ocupado. Hola, Camila, ¿pudiste? Me salen unas carpetas y la primera dice 3D Objects. Tranquila, es correcto. Vale, lo que les debe estar apareciendo sencillamente es el directorio de carpetas que ustedes tienen dentro de su computador. Su computador como tal tiene todas estas carpetas y dentro de esas carpetas ustedes encuentran lo demás. Por ejemplo, aquí podemos ver la carpeta de documentos, descargas, la carpeta de desktop o de escritorio, la carpeta de música y así sucesivamente. Los invito a que por favor ingresemos en documentos, que preferiblemente es la carpeta en la que normalmente yo trabajo. Entonces, bueno, una vez estamos dentro de documentos, por favor nos vamos a ir a, de hecho, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva carpeta. En este caso, vamos a darle New. Si observan acá, le vamos a dar en la opción de Folder y va a aparecer una carpeta. Aquí está. Dice Untitled Folder, es decir, carpeta sin nombre. Por favor, la vamos a seleccionar. Despacio, tranquilos. Voy a tratar de bajar el ritmo.
Le vamos a dar en Rename para darle un nuevo nombre. Y en este caso le voy a colocar como taller de Python. ¿Listo? Una vez que la guardo como taller de Python, por favor vamos a ingresar dándole clic sobre ella. ¿Listo? Python se escribe P-Y-T-H-O. ¿Listo? Una vez que ya estamos dentro de nuestra carpeta de Python, lo primero que les voy a hacer es que le demos, por favor, clic sobre New. Es decir, acá en este botón. Y lo siguiente que vamos a hacer, por favor, es darle en Notebook Python 3. En esta opción. Si yo le doy clic, va a aparecer algo así. ¿Qué es lo que deberían estar viendo las personas que están trabajando desde Gmail o algo parecido? ¿Es correcto? Las personas que nos están acompañando con Gmail. Santiago. Repito, una vez nosotros estamos en la carpeta taller de Python, por favor le vamos a dar en New y le vamos a dar en Python 3. Por favor, traten de seguir el proceso conmigo, no se traten de distraer. Si tienen celulares, guárdenlos para que no se vayan a distraer, por favor. Y una vez nosotros estamos en esta pestaña, que es un cuaderno de trabajo de Jupyter, aquí arriba podemos darle un nombre a ese documento. Podemos colocarle sesión 1. No se preocupen, yo no le voy a colocar comas, pero es por un tema personal. Entonces, por favor, vamos a darle Enter y va a quedar guardado el cuaderno como sesión 1. Si nos regresamos acá para ver, nos damos cuenta que ya nuestro documento se guardó como sesión 1 y que tiene la extensión .ipynb. ¿Listo? No pasa nada. Entonces, lo primero que les voy a pedir que hagan es lo siguiente. Desde Jupyter, esto que ustedes ven es una celda en la cual nosotros vamos a ejecutar algunas instrucciones. Para ello, vamos a colocarle, por favor, un título. Los títulos se colocan de la siguiente manera. Cuando yo empiezo a escribir, aquí, si ustedes observan, si yo selecciono esta celda, me aparece que tiene un tipo de celda de tipo código. Quiero que por favor le coloquen que sea de tipo Markdown. Eso significa que vamos a escribir texto, no líneas de código de Python. ¿Listo? Exactamente. ¿Listo? Una vez que estamos ahí, colocamos por favor el símbolo del asterisco, que lo que va a simbolizar es un título. Mientras más asteriscos, digamos, es como más pequeño el tamaño del título. En este caso vamos a colocar sesión 1. Numeral, perdón. Uriel, qué pena, ¿asterisco o numeral? Numeral. Dice perdón, es que tenía enredado esos dos conceptos. En este caso, vamos a escribir operaciones básicas con Python. Y vamos a colocar 2 puntos. Recuerden que cuando ustedes seleccionan acá, tienen que revisar de que la celda sea de tipo Markdown. ¿Cómo pueden cambiar el tipo? Dándole en esta flechita de acá arriba. O sea, este bloquecito de código que vamos a ejecutar es como tal de tipo Markdown. ¿Listo? Una vez que hacemos eso, les pido que por favor opriman Shift y Enter. O que le den en el botoncito acá que dice Run. Voy a hacerlo primero con Run para que vean lo que pasa. Sencillamente esto se guarda y queda como texto. Si yo le vuelvo a dar doble clic, vuelve a poder editarse. Pero en el caso que yo ya lo quiera dejar así como texto, lo hago dándole clic en Run. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sencillamente cuando ustedes están haciendo una documentación del proceso científico que ustedes están llevando a cabo, ustedes lo hacen a través de este tipo de celdas, que son las celdas de tipo texto o Markdown, y en esas ustedes van a ir copiando toda la información que ustedes van haciendo. Si ustedes identificaron que hubo una correlación, ustedes lo pueden hacer ahí, documentándolo. Y bueno, ahora sí, entremos a lo que son las operaciones.
Como ustedes pueden darse cuenta, a mí se me desplegó una nueva celda en este caso, que sigue siendo de tipo código, ¿cierto? Yo puedo agregar muchas más celdas dándole aquí en este más. ¿Listo? Entonces, lo primero que les voy a pedir que hagan es que hagamos una operación básica de suma. Por ejemplo, la suma de 20 más 40. Si yo le doy en ejecutar, Python a mí me va a regresar que la suma es 60. Para yo, por ejemplo, colocar un comentario, es decir, piensen que en este caso yo estoy ejecutando una línea de código. Si yo quiero colocar un comentario, sencillamente lo que debo hacer es colocar primero un asterisco. No se preocupen, esto no se va a convertir en un título. Solamente va a ser un comentario que quiero dejar en esta celda. En este caso voy a decir operación de suma. Suma. Voy a copiar esto y lo voy a ejecutar en una línea de código siguiente. Aquí voy a colocar la resta, que sencillamente lo hacemos con el símbolo de resta de toda la vida. Se darán cuenta que esto nos regresará un número negativo, porque en Python hay la opción de trabajar con números positivos y negativos. Para hacer la operación de multiplicación, nosotros lo podemos hacer con, a ver, coloquemos aquí un comentario. Lo hacemos con el asterisco, en este caso. Por ejemplo, la multiplicación de 8 por 5, que nos va a regresar 40. ¿Listo? Vamos a colocar acá otro comentario. Quiero que observen lo que pasa si yo no coloco el asterisco, porque pueden estarse preguntando qué es lo que está sucediendo. El numeral, perdón. Numeral. 60 dividido en 5, por ejemplo. Si yo trato de hacer eso, a mi Python me va a arrojar un error. Me va a decir tipo de error, name error. Es un error de tipo nombre. Y me dice que multiplicación no está definido. Eso es porque él está entendiendo que multiplicación es un comando. Y en este caso no lo es. Sencillamente es un comentario que yo quería dejar. Entonces, por eso yo lo coloco con el numeral. Y de esta manera se coloca en un color verdecito que me indica que es sencillamente un comentario. ¿Listo? En este caso, esto es una división. Y si lo vuelvo a correr, me va a traer el resultado. Para correrlo desde el teclado, que es una opción que yo les digo que pueden aplicar, lo pueden hacer con Control Enter o con Shift Enter. Si lo hacen con Control Enter, se va a ejecutar la línea de código y listo. Pero si ustedes, por ejemplo, le dan en Shift Enter, va a ejecutarse la línea de código y va a agregar otra celda en la parte de abajo. Ejemplo, de esta manera. Eso hace mucho más fácil que empecemos a trabajar. Normalmente, cuando nosotros trabajamos con Python, nosotros nos damos cuenta de que podemos llegar a utilizar muchas operaciones que normalmente no utilizamos en el día a día. Una operación que puede ser muy útil es la operación de tipo entero. Por ejemplo, la división de donde nada más nos quedamos con la parte de la izquierda del punto decimal. Ejemplo, vamos a tratar de utilizar el número 31 y hacer la división entera de 15, por ejemplo. Eso nos debería estar regresando como 2 punto algo, pero si yo lo ejecuto, me va a traer nada más la parte entera, que en este caso es el número 2. Con eso, división entera. Ya volverlo a ejecutar y queda guardado. Como ustedes se pueden dar cuenta, hasta el momento hemos ejecutado muchas operaciones. Una recomendación que yo les hago es que cuando ustedes vayan haciendo pues todo su proceso, opriman la tecla control y la letra S. ¿Qué va a hacer esta opción? Sencillamente lo que va a hacer es guardar ese proceso que ustedes están haciendo. Porque aquí como tal lo que me está diciendo es que la última vez que yo guardé fue hace 8 minutos, es decir, cuando empecé a trabajar. Entonces, eso lo puedo hacer de dos maneras. Con control S o dándole aquí en el símbolo del cassette. Si yo lo hago, me va a decir que se acaba de guardar hace unos segundos. ¿Correcto? Lo siguiente que les voy a pedir que hagan es en este caso, y ya no se preocupen, ya voy a terminar. Nos vamos a quedar con esas operaciones básicas y continuamos en la siguiente sesión. Lo siguiente que les voy a pedir
es que hagamos la operación de la potencia, que puede ser una operación muy utilizada a lo largo de nuestra carrera. Potenciación. Y en este caso la potenciación solamente quiero que se queden con que se hace a través del doble asterisco. Es decir, si yo por ejemplo coloco 2, doble asterisco, 5, esto me debe estar trayendo un número como 32, porque va a ser la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 2 y así sucesivamente. Es correcto, el número 32. En Python no importa el espacio que dejen, siempre y cuando no haya ninguna otra operación, Python lo va a leer de izquierda a derecha y entenderá que esto es correcto, o puedo hacerlo pegado. Entonces, por esa parte no se tienen que preocupar. Otros programas sí van a ser mucho más exigentes con esto, pero en este caso no lo es. Y por el momento falta una sola operación, que es la operación módulo, y con eso damos por finalizado. Que en este caso, quiero dejarla como otro comentario, módulo. Ahí se me escapa una tilde, pero bueno. Y la operación módulo sencillamente lo que hace es dejarme el resultado de hacer una operación. Cuando nosotros hacíamos esas divisiones, había un proceso adicional que es ese cociente que nos queda de una división. En este caso, por ejemplo, vamos a tratar de hacer la de un número impar dividido, en este caso la división módulo, entre, por ejemplo, el número 2. Esto como tal lo que va a hacer es traernos lo que sobra de esa división. Y lo que nos dice es que, por ejemplo, si yo divido cualquier número con la operación módulo entre 2, si ese número es distinto de 0, me dice que ese número es impar, sencillamente. Eso es algo muy útil que se va a estar utilizando a lo largo del curso, pero bueno, con eso les invito a que por favor guarden y continuaremos en la próxima sesión. Realmente muchísimas gracias por estar presentes. A lo largo de las siguientes sesiones vamos a estar profundizando aún más en Anaconda y cómo podemos utilizar esta interfaz de una forma mucho más profesional. Lamentamos que pues hayan ocurrido inconvenientes, pero bueno, son parte del proceso y bueno, no pasa nada. Hasta el momento, ¿hay alguien que haya tenido algún inconveniente con esto que hemos hecho? Igualmente la sesión quedó grabada y bueno, ahorita le voy a pedir a la compañera Andrea que por favor me la comparta para yo poder editarla y enviárselas a ustedes. Sí, por favor, Uriel. Gracias. Listo. Con eso entonces damos por finalizada esta sesión. Ahí está la gente de las 10.